1960, el proceso de transformación social que inició la Revolución Cubana preponderó el papel de la mujer y la eliminación de toda forma de discriminación y violencia. La creación de la Federación de Mujeres Cubanas articuló políticas y programas para lograr el ejercicio pleno de la igualdad de la mujer y su inserción en la sociedad. La Federación de Mujeres Cubanas se convirtió en una organización de masas nacida en un contexto regional en el que la desigualdad de género, aún 61 años después, sigue siendo causa de lucha diaria en el mundo. La participación de las mujeres en las actividades del país, a veces por cotidiano, no se valora en toda su magnitud, pero la voluntad política del Estado cubano ha marcado el proceso transformador para lograr la igualdad de las mujeres. Hoy abrimos este enlace para contextualizar la creación hace 61 años de la Organización de Masas Femenina del país. Con una de sus fundadoras estaremos intercambiando. No se aparten. Es un país que, según narran los textos históricos, desde el gobierno de los 100 días y la Constitución de 1940, comenzó a reclamar y conquistar derechos civiles para las mujeres. Con la victoria de 1959, la revolución respaldó estas décadas de luchas. No es casual que entre las primeras organizaciones políticas y de masas que fundara el gobierno revolucionario estuviera la Federación de Mujeres Cubanas. Para intercambiar sobre la importancia de la creación en Cuba de una organización de masas femenina bajo el amparo de la revolución, recibimos en Enlace Cuba a Yolanda Ferrer, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento Cubano y fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas. Bienvenida a nuestro enlace, Yolanda. Yolanda, las fundadoras de la Federación de Mujeres Cubanas fueron herederas de reclamos de derechos civiles del movimiento feminista cubano antes de 1959. ¿Cuál es el contexto regional e internacional en el que surge la Federación de Mujeres Cubanas? Sí, fíjate que la revolución triunfa en 1959 y en realidad están muy recientes los años de la posguerra, la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Y había un movimiento de mujeres, podríamos decir un movimiento de mujeres fuerte en América Latina y también en el mundo. Es decir, en América Latina había organizaciones en un grupo de países que estaban luchando por los derechos, no solo de los derechos de las mujeres, sino por poner fin al hambre, a la miseria en que estaban sumidas la inmensa mayoría de sus pueblos, la liberación nacional. Y en el plano mundial también había surgido el campo socialista, estaban las organizaciones de mujeres creadas en un grupo de países muy diversas, cada una con sus características. Es decir, había un movimiento internacional de lucha por la justicia social, por los derechos, por la paz, porque no se volviera a repetir una conflagración mundial. Y en medio de todo ese contexto, en Cuba triunfa la revolución y empiezan a organizarse las mujeres. Y cuando se estaba realizando todo ese proceso pudiéramos decir, del inicio de la participación de las mujeres en la revolución, se recibe una invitación de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. La Federación Democrática Internacional de Mujeres, que llamamos la FEDIM, era la organización más fuerte del movimiento de mujeres revolucionarias y progresistas en el mundo. Y convocaba a su primera conferencia regional en América Latina. Yo creo que fue un hecho relevante en la propia historia de la Federación. Fue la primera, no existía la Federación, pero se estaba formando. Y antes de ir al Congreso de Mujeres de Chile, se crearon comités de auspicios en Cuba, y cuando se regresó del Congreso de Chile, pues unos meses después, en el mes de marzo, se va a crear lo que es el primer embrión de lo que sería posteriormente la Federación de Mujeres Cubanas, que fue el Congreso de Mujeres por la Liberación de América Latina. Es decir, que trae esa impronta de ese evento
y no solo va a ser el Congreso de Mujeres Cubanas por todas las luchas de nuestro pueblo, sino tiene en cuenta la liberación de América Latina, porque trae precisamente toda esa riqueza recogida en todo ese intercambio de delegaciones numerosas del continente. Es decir, que podríamos decir que había una efervescencia en el mundo en todas estas luchas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En el escenario de transformación social que vivió Cuba a partir de 1959, ¿por qué fue necesario fundar una organización femenina liderada incluso por una de las mujeres que había sido parte de esta gesta revolucionaria? Bueno, fue necesario porque fue un reclamo de las propias mujeres. Vilma siempre insistía en que la Federación de Mujeres Cubanas no surgió por una iniciativa de Fidel o por una iniciativa de ella o por una iniciativa de un grupo de mujeres, sino que a partir de que se firma la ley de reforma agraria, se recrudece la agresión de los Estados Unidos contra Cuba. Es decir, desde que triunfa la revolución, Estados Unidos identifica que es un proceso revolucionario profundo, verdadero, transformador, y enfila sus cañones contra la revolución cubana. Y yo creo que habría que hablar de cuál es la situación de las mujeres cubanas antes de 1959. ¿Por qué se produce ese hecho de que las mujeres, grupos de mujeres, acuden y se acercan a Vilma y le piden organizarse, le piden crear una organización, le piden prepararse? ¿Pero prepararse para qué? Prepararse para participar y para defender la revolución triunfante. Las mujeres en 1958, cuando triunfa la revolución, bueno, como en toda América Latina, en aquella época y todavía en muchos países del mundo, eran, pudiéramos decir que uno de los sectores más discriminados de la sociedad, concebida para la vida privada, independientemente de la clase social a la que pertenecieran, pero la inmensa mayoría de las mujeres eran mujeres pobres, eran mujeres que pertenecían a las clases trabajadoras, familias de obreros, de campesinos, y por lo tanto sufrían una doble y hasta una triple discriminación, como dijo nuestro comandante en jefe en una ocasión: discriminación por sexo, discriminación por raza, discriminación por clase. Es decir, que realmente las mujeres eran, por ejemplo, entre los que trabajaban con o sin salario, que ese es un detalle importante, las mujeres eran el 12%. Había mujeres en sectores como el sector de la aguja, el sector tabacalero, las maestras, que siempre tuvieron una presencia en esos sectores, pero la mayoría de las mujeres estaban en el sector informal. Se calcula que un 70% de las mujeres que estaban incorporadas de alguna forma lo hacían como trabajadoras domésticas, al servicio doméstico, al servicio de las clases sociales pudientes. Había, según los cálculos de la época también, alrededor de unas 100.000 infortunadas mujeres que no encontraban otra salida para poder subsistir y dar de comer a sus hijos que la prostitución. Cuando triunfa la revolución, en realidad, las mujeres se dan cuenta que existe la posibilidad de hacer realidad esperanzas, de tener una vida nueva, y no se quieren quedar atrás. Y es por eso que acuden a Vilma. Y acuden a Vilma porque Vilma era una leyenda viva. Vilma era una combatiente muy destacada en la lucha revolucionaria, había dirigido el movimiento clandestino en Oriente, había estado junto a Frank en combate permanente contra la dictadura, después había estado en el segundo frente, al frente de toda la tarea de la logística del movimiento en todas las provincias orientales. Era una figura del movimiento 26 de julio conocida nacionalmente. Una mujer de unas cualidades excepcionales, con condiciones de comunicación tremendas, muy humilde, muy cubana, con un sentido de compromiso con la lucha, y las mujeres las identifican y se empiezan a acercar y a pedirle participar. Aquellas mujeres que no salían de la casa, que estaban concebidas para la atención de los hijos, querían aprender a manejar las armas también, querían incorporarse a las milicias, querían brindar también su aporte a la revolución. Y entonces Vilma
se lo dice a Fidel, le dice que le están planteando crear una organización. Ella tampoco nunca había pensado en que fuera necesaria una organización de mujeres. Y Fidel, con esa visión política de futuro, le dice, es lo más revolucionario que nos podía pasar. Y no solo le da todo ese calor a esa idea, sino que le da la tarea de contribuir a crear esa organización, de trabajar en esa idea. Y así se involucra Vilma, que de inmediato se da cuenta de la necesidad de una organización de mujeres. Tú me decías, ¿por qué era necesaria una organización de mujeres? Yo te diría que la experiencia cubana demuestra que era imprescindible crear una organización de mujeres. Le propongo hacer una pausa en la conversación. Volvemos en solo minutos. Las mujeres cubanas hemos realizado grandes esfuerzos para estar a la altura del momento histórico que vive nuestro pueblo. Firmes y decididas, junto a Fidel, brindando a la revolución nuestro trabajo, nuestras voluntades aunadas para construir este presente hermoso que vivimos y labrar el futuro de la patria socialista. Pero ahora, en esta etapa actual de la revolución, la mujer tiene una tarea fundamental, una batalla histórica que librar. ¿Y cuál es esa tarea? ¿Cuál es esa batalla? ¿Podrían responder ustedes? ¿Cuál fue el eje, el centro de los análisis y de los esfuerzos de este Congreso? La lucha por la igualdad de la mujer, la lucha por la integración plena de la mujer cubana a la sociedad. Volvemos a comunicarnos con nuestra entrevistada Yolanda Ferrer. Y es que desde la década de 1960 y después de fundada la Federación de Mujeres Cubanas, miembros de la organización participaron como representantes gubernamentales en foros sobre mujeres. El aporte de las cubanas es visible en la construcción de normas internacionales sobre igualdad de género. ¿Puede citarnos ejemplos de estos hechos? Mira, la federación surge con una fuerza extraordinaria. Es una organización a la que voluntariamente muy pronto se van a incorporar cientos de miles de mujeres y que más adelante va a agrupar, como hasta ahora, más de 4 millones de mujeres. Una organización que se estructuró en todos los rincones del territorio nacional, está constituida en todas partes, pero además con un prestigio, con una autoridad, con una influencia en todos los sectores gubernamentales, en todas las instituciones, con una autoridad muy grande que le dio desde el principio nuestro comandante en jefe. Hay que decir que nuestro comandante en jefe, cuando hizo su primer discurso a la nación, entre las prioridades que trazó para la Revolución Triunfante estaba poner fin a la discriminación de la mujer. Y realmente él se involucró de una manera muy importante en todo lo que iba a ser la organización y creó una tradición de trabajo, un método de trabajo en la sociedad cubana, de que él, bueno, para la propia constitución de la organización, él y Vilma se fueron reuniendo con las representantes más genuinas de todos los sectores femeninos de la revolución y fueron identificando problemas, fueron identificando tareas que iban a permitir esa incorporación de la mujer cubana a la cual tenía derecho como ser humano y además que era una necesidad de la sociedad que se creaba. La Federación es una organización no gubernamental, con estatus consultivo ante Naciones Unidas. Sin embargo, es la organización que representa a las mujeres cubanas. Mientras que en otros países hay un Ministerio de la Mujer, hay despachos, direcciones. En realidad la Federación de Mujeres Cubanas lo transversaliza todo. Y por eso sus cuadros fueron designados muchas veces
por nuestro gobierno, por nuestro partido, para representar a Cuba en esos eventos internacionales, por ejemplo, convocados por Naciones Unidas. Yo te podría decir, tú me pedías ejemplo, la norma más importante desde el punto de vista internacional relativa a los derechos de la mujer es la Convención sobre la eliminación de todos los derechos, de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y yo te pudiera decir que la Federación representaba a nuestro país en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, cuando a finales de los 70 se empezó a trabajar en la elaboración de esa convención, y la miembro del secretariado de nuestra organización que representaba a Cuba en aquel espacio trabajó en la elaboración de esa convención. Fue la primera experta que tuvo nuestro país en el CEDAW, lo que se llama el CEDAW, que es el Comité de Expertas para el seguimiento a la convención. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con el diálogo. Considerados hojas de ruta de Naciones Unidas en el camino hacia una propuesta para el planeta, los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobados en 2015 por 193 países. Desde entonces se han posicionado progresivamente como estrategia global para el desarrollo económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Cuba ha presentado hace tan solo unas semanas un nuevo informe voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030, donde reconoce como desafío la necesidad de un enfoque que evidencie las interconexiones y articulaciones existentes entre los diferentes ODS que se han hecho más evidentes y necesarias en la actual situación de pandemia, y también la transversalidad en el abordaje de, entre otras, pues las problemáticas de género. La columna Letras de Género del portal Cuba Debate, conducida por las periodistas Dixie Edith y Ania Terrero, apuntaban a inicios de este 2021 desafíos de género en Cuba. Veamos algunos de ellos. La responsabilidad de las tareas de cuidado con sobrecarga para las mujeres. En un país con vejez demográfica en medio de la pandemia de COVID-19, urge problematizar sobre las responsabilidades compartidas con respecto a los cuidados, visibilizar las contribuciones de las mujeres y lo que esa sobrecarga les limita su participación social y laboral. Otro de los elementos señalados por las periodistas, brechas de empoderamiento derivadas del ordenamiento económico, incluido el posible impacto sobre el empleo. En el sector estatal, en general, hay casi paridad en el empleo entre mujeres y hombres. En el no estatal apenas alcanzan 18%, mientras en el trabajo por cuenta propia representan cerca del 34%. Veamos otro elemento. Sistema integrado e integral de atención a la violencia machista, que incluye perfeccionamiento de su tratamiento legislativo. Según la encuesta nacional de igualdad de género realizada en 2016, el 39.6% de las mujeres entrevistadas había sufrido violencia en sus relaciones de pareja en algún momento de su vida, mientras que el 26.7% declaró haber sido víctimas de maltrato en los últimos 12 meses. También el artículo señala atención de las uniones tempranas y del embarazo adolescente. Más de 900 muchachas de entre 14 y 17 años contrajeron matrimonio durante el 2019 en Cuba. En paralelo al cierre del mismo año, alrededor del 16% de los nacimientos, pues los aportaron madres menores de 20 años. Otro elemento, desnaturalizar mitos y estereotipos que obstaculizan la igualdad. Para ellos es necesario transversalizar enfoques de género en la política social, económica e institucional, así como en las propuestas legislativas y también en la educación, la familia, las relaciones laborales y los medios de comunicación. En Cuba se trazan políticas para cambiar patrones culturales y que las disposiciones jurídicas garanticen igualdad de derechos y posibilidades a hombres y mujeres, para avanzar en la reconceptualización del papel de las mujeres en la sociedad y la familia, así como en la eliminación de estereotipos sexuales tradicionales. En octubre de 2020 fue aprobado el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres en Cuba. Pero, ¿cuál es el matiz de la palabra adelanto?
Este término se inserta en la práctica internacional con el objetivo de consignar acciones necesarias para eliminar políticas discriminatorias y la desfavorable situación jurídica, económica, cultural y social de las mujeres. Que se haya aprobado este programa en las condiciones en que el país hoy lo ha hecho es para nosotras una demostración más de confianza, de respeto y de compromiso de nuestro país con la igualdad de género, que está plasmada en varios compromisos internacionales también, pero hacerlo en este momento para nosotros es muy importante. Son dos las aristas: el avance respecto a las condiciones y posición entre las propias mujeres y la segunda respecto a los hombres. Otra de las vías para ofrecer orientación es la inclusión del servicio de atención a la violencia de género a través de la línea telefónica 103, pues este problema no solo debe comprenderse desde la dimensión de salud, sino como una situación social y de derecho. Asimismo, el pasado 23 de junio fue aprobada la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y la Violencia en el Escenario Familiar. Este es un paso fundamental. Es una consecuencia directa de la proyección cada vez mayor del gobierno cubano contra este y otros conflictos. Incluye componentes como la comunicación social, la educación y formación continua, prevención, acciones locales y comunitarias, atención, protección, desarrollo legislativo, información y estadísticas, investigación, así como el seguimiento y evaluación. Porque está reflejado en el artículo 43, vinculado a la igualdad de género, a la igualdad entre mujeres y hombres, donde expresa que la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, de cualquier forma que se exprese, daña a las personas, a la familia y a la sociedad. Pero también hay un artículo específico, el 85, para la violencia familiar desde esa magnitud. Y después hay artículos vinculados, por ejemplo, a los derechos de los niños, al ejercicio de las responsabilidades parentales, que se refiere a la no violencia como un principio. Y en sentido general, cuando uno aborda integralmente el texto constitucional desde los principios y valores que defiende, como el de la dignidad, que transversaliza el texto, el artículo 42 vinculado a la no discriminación, bueno, pues te das cuenta que la voluntad política va hacia allí, es decir, desde esa perspectiva de igualdad y no discriminación. Todo ello también se refleja en el camino del nuevo Código de las Familias, que debe ser espejo de la sociedad, pues pluraliza a las familias, visibiliza a los sectores vulnerables, proscribe cualquier manifestación de violencia de género e intrafamiliar, enarbola principios de igualdad y no discriminación. Son políticas que garantizan los derechos con la meta en abandonar la cultura patriarcal y modificar los imaginarios sociales y patrones sexistas. Se trata de proveer autorrealización personal de manera inclusiva. Lisbeth Penin Matos, especial para Enlace Cuba. Desde el Centro de Prensa Internacional en La Habana retomamos el diálogo con Yolanda Ferrer, quien es fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas. Yolanda, en su condición de miembro, además del Parlamento cubano y después de refrendada una nueva Carta Magna, ¿por qué se trabaja en la transformación de los documentos legislativos que garanticen igualdad de derechos a las mujeres en Cuba? Yo creo que es una ley de la vida, es decir, es propio del desarrollo de la sociedad, del desarrollo de nuestra revolución y del desarrollo de las mujeres mismas. Yo te podría poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando el Código de Familia se aprobó en el año 1975, fue un documento que marcó una pauta no solo en Cuba, sino en la región latinoamericana, por lo avanzada que resultaba aquella legislación. Y sin embargo, hoy en día estamos trabajando en el Código de las Familias. ¿Por qué? Porque la sociedad ha evolucionado, porque hay toda una serie de temas que requieren nuevas miradas. Y desde ese punto de vista yo te podría decir que nuestra propia Constitución, aprobada en el 2019 por el referendo popular, por la
mayoría del pueblo cubano, más del 86% de los electores votaron por esa constitución. Es una constitución mucho más avanzada de la propia constitución de 1976, que también fue un acontecimiento trascendental desde el punto de vista de nuestra sociedad y de nuestras necesidades. Y en lo que respecta a los derechos de la mujer, nuestra constitución actual va mucho más allá en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, en todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, con una mirada más profunda, más amplia a los derechos sexuales y reproductivos, a los temas como por ejemplo la violencia de género, los temas que tienen que ver con la diversidad sexual, con la identidad de género, con todos estos temas que requieren ya una mirada diferente de la sociedad cubana. Y dentro de eso, cuando tú miras nuestra Constitución en lo relativo a derechos de la mujer, pues va mucho más allá. Es mucho más amplia, es mucho más profunda, es mucho más revolucionaria, te podría decir. Y ahora se acaba de aprobar el Plan Nacional de Acción para el adelanto de las mujeres en la sociedad. Y sí es cierto, todo tiene que adelantar, no nos podemos sentir que porque decimos el adelanto es que estemos atrasados, no, sino que la sociedad tiene que llevar un ritmo, una espiral de avance. Y entonces en ese sentido es que me parece que se puede entender que sí tengamos que seguir trabajando en esa y en otras legislaciones que prevé la Constitución y que tendremos que desarrollar de acuerdo al cronograma legislativo que tenemos aprobado. Muchísimas gracias por la conexión en esta emisión de Enlace Cuba. Hasta un próximo intercambio. Una de las estrategias del trabajo en Cuba para la igualdad de género busca fortalecer las alianzas con instituciones y organizaciones académicas, gubernamentales, jurídicas, activistas, ONG y diferentes agencias de cooperación que han permitido avanzar en la atención a la violencia y discriminación en todas sus manifestaciones, desde una perspectiva multidisciplinar y multisectorial. ¿Qué siento que me da la revolución? La revolución cubana. Yo solo puedo imaginar qué sería de mi familia sin la revolución. Me hubiera casado a los 14 o 15 años, como tantas mujeres, me hubiera enamorado de cualquier guajiro, me hubiera llenado de hijos y no hubiera estudiado y hecho nada. El centro tiene alrededor de 1.400 trabajadores, el 52% somos mujeres. Todo lo que somos es la revolución. Vilma Espín, presidenta fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas, expresó que la igualdad no constituye solo un principio de justicia social, sino que es además una incuestionable reivindicación histórica y un derecho humano fundamental. El 23 de agosto de 1960 y la creación de la Federación de Mujeres Cubanas marcó el inicio de una revolución dentro de la revolución. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales. Esa mujer con alma de flor lleva dentro en la raíz tal fortaleza, ni con sangre la caló el pavor, ni en la muerte dobla la cabeza. Sabe que la palma es un suspiro coronado de esperanza y de belleza. Sabia inclina y la reparte, una flor que sea fuego insultan, anda y arde, una flor que estalla hasta cegar a todos los rumores, una flor que al nombrarla acudirán las mariposas, una flor verdadera, desbordada y espinosa, que vuela otra vez y sale